Bien, gracias. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. De verdad que para mí, para mi familia, es un privilegio enorme estar aquí. Me siento en casa. Hace años estuvimos en este lugar. Yo me acuerdo que había unos estandartes acá y otros hermanos, a ustedes. Y para mí, pues, es una bendición. Y también, hermanos, quiero decir que otro pastor podría estar aquí, cualquiera de los pastores. Yo le doy las gracias a mi hermano y amigo Luis por la invitación. De verdad que me siento en un compromiso enorme estar hoy al frente delante de ustedes, pero me gozo en la presencia del Señor y también me quito el sombrero, mis respetos para este hermoso grupo de alabanza que tiene la congregación. De verdad que pocas iglesias tienen el privilegio de tener una alabanza tan hermosa. Nosotros las iglesias hispanas sufrimos mucho por músicos, sufrimos mucho por la música, pero aquí hay un privilegio enorme y un motivo de agradecimiento también para el Señor. Quiero presentarles a mi esposa. ¿Cómo está Nadushka? Ella, le digo Nadushka, ella se llama Nadia Comaneci. No es Comaneci, Nadia Zoma, ahora es Nadia Ontibón. Tuvimos el privilegio de conocernos en Ucrania. Dios me dio la gracia de ir a un viaje misionero y Nadia era una de nuestras intérpretes y bueno, iniciamos una amistad muy bonita y hoy en día tengo el privilegio de tenerla como mi esposa. Yo les cuento que, bueno, la mitad de su padre es ruso, ella es de Ucrania, su abuelo fue pastor durante la época de la Unión Soviética, estuvo preso muchas veces por esta causa, él murió. Su papá, mi suegro, sufrió persecución también durante la época de la Unión Soviética y Nadia misma, mi esposa, sufrió persecución por ser cristiana en un mundo donde se propagaba el ateísmo y el humanismo y donde muchas veces se pagaba con la vida el hecho de ser cristianos. Así que para mí es un privilegio contar con mi esposita. Y bueno, la manera que cuando yo la conocí, la primera vez que Dios me dio la gracia de ir a Ucrania, fueron como 20 horas de viaje por diferentes aviones y todo eso, 7 horas de diferencia. Y cuando llegamos al aeropuerto, pues yo la vi a ella, a otros intérpretes, y ya a la noche en la casa del pastor Pasha, me acuerdo, al calor de un cafecito allá y hablando con los hermanos misioneros que íbamos de aquí de Estados Unidos, yo sentí en mi corazón cuando la vi a ella, yo dije, ella va a ser mi esposa. Y ella no sabía, ¿cierto que sí? No sabía, pero muy dentro de mí el Señor puso ese sentir que ella iba a ser mi esposa. Y bueno, terminada la temporada de hacer misión allá, pues nos quedamos con un hermano amigo en común que Patricia y Alberto conocen, a Víctor Gruner. Él es mexicano, pero de origen ucraniano, europeo y todo esto. Y pues nos quedamos unos días más y Nadia siguió siendo nuestra intérprete. Así que yo me hice muy buen amigo de ella y pues a la verdad que me atrajo, me gustó. Pero lo primero que ella dice es que usted tiene que pedirle permiso, si va en serio conmigo, tiene que pedirle permiso a mis padres. Así que un domingo fuimos a la iglesia, una iglesia en inglés, y luego ya después del servicio fuimos a la casa de Nadia, allá en la ciudad en Makivka, en Ucrania, y nos invitaron a almorzar. Y yo me acuerdo una mesa grande y al otro lado estaba el papá, la mamá, la hermana, el cuñado, el hermano, la familia y yo todo nervioso terminando el café y le digo, señor Pedro, Elena, mi suegra, la verdad que su hija me gusta y yo quiero permiso para salir con ella, ¿no? Y tener una gran amistad. ¿Está bien, mi amor? Te veo seria y bueno, sonríe. Entonces dicen, bueno, le preguntan a ella, le dicen, ya está, it's up to her, si ella quiere salir con él y todo eso. Yo les dije quién era y entonces me dicen, bueno, pero no solamente necesita nuestra aprobación, tiene que hablar con el pastor. Y yo también, wow. Y entonces en la semana ahí como 2 días después o al día siguiente, Nadia y yo compramos, me acuerdo, un pastel, un cake en una tienda y fuimos a la casa del pastor. Y yo sorpresa cuando estaba el pastor, su esposa, su hija, su hijo y la familia de Nadia.
Y entonces yo otra vez tengo que decirles, mire, por qué me gustaba ella, y pedir su anuencia y su permiso para cotejarla y para tener pues la aprobación de salir con ella. Entonces ya el pastor Víctor y todo pues me dieron la aprobación y dice, pero también tiene que informarlo a la iglesia, tiene que ir a la iglesia y decirlo. Wow. Y entonces ese domingo me acuerdo yo, me invitaron a hacer una corta predicación con otros pastores ucranianos ahí, y entonces le digo a toda la iglesia, hermanos, mire, ya ustedes algunos me conocen por referencia al pastor, y yo quiero su anuencia, su permiso para poder salir con Nadia, tengo buenas intenciones con ella y todo eso. Y dice, bueno, finalmente todos me abrazaron al final del servicio. ¿A qué voy con esto, no? Que cuando uno hace las cosas a la manera de Dios, Dios lo bendice, de verdad. Cuando vamos en la contraria de Dios, como que las cosas no funcionan. Y yo me acuerdo que yo oré de lo más profundo de mi corazón. Yo le dije, Señor, a mí me gusta Nadia, si tú me bendices con ella, pero Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Si tú cierras las puertas y dices que no, yo lo voy a aceptar. Lo hice de todo corazón, que hoy veo la respuesta del Señor, y por eso le doy gracias por haberme bendecido con mi esposita, que ha sido una bendición. Si no fuera por el Señor, no estaría donde estoy, no tendría mis hijitos y no tendría el privilegio de estar con ustedes en esta hora. Y así que esa es una corta historia. Patricia y Alberto han sido testigos de todos mis de mi vida. Nos conocemos muchos años. Luego con el pastor Farías, con quien tengo mis respetos, a quien lo amo profundamente. Conservo en mi memoria la primera vez que lo vi en la casa de un hermano dando un estudio bíblico, y yo me quedé así, wow. La facilidad de palabra, la manera en como Dios lo usa, ese don de gentes tan lindo que tiene mi hermano Luis, no porque él me haya invitado, yo estoy hablando bien de él, sino porque es la verdad. Consideren que ustedes tienen un gran pastor, un pastor que yo quisiera tener para mi vida misma, y hemos hecho una gran amistad con el pastor Salazar. Nos hemos reunido a orar, a estudiar la Biblia con Patricia, y ha sido amor a primera vista. Desde que lo conocí me enamoré de usted, hermano Luis. Ha sido una gran bendición, y hoy me estoy muy alegre de contar aquí con los pastores, con todos ustedes, y lo más bonito de todo es que somos una gran familia, amén. La familia de Cristo, la familia del Señor. Y hoy pues vamos a celebrar, como dijo nuestro hermano pastor, vamos a celebrar, tener nuestra comida de acción de gracias. Y qué bonito, esto es una fecha que yo me acuerdo cuando la celebré por primera vez, que Dios me dio la gracia de llegar a Georgia, en la ciudad de Rome. Fui un jueves, ese jueves que se celebra, en horas de la mañana. Yo no hablaba nada de inglés aún, no sigo hablando poquito, a veces se me olvida el español y entonces no tengo las palabras para hablar, pero bueno, ahí me hago entender. Pero esa primera vez fui a una iglesia americana en inglés y entendí que la razón de dar gracias es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y hoy vamos a hacerlo, y quiero que nos enfoquemos en Dios cuando estamos realmente celebrando la comida de acción de gracias. Y quiero leer un poco de historia, y el tema de hoy es una adecuada perspectiva de la acción de gracias. Una adecuada perspectiva de la acción de gracias es el título de nuestro mensaje del día de hoy. Y hagamos un poco de historia acerca de la celebración de la fiesta de gracias. Y el siguiente anuncio que les voy a leer fue hecho por el gobernador Bradford en el año 1623, 3 años después de que los peregrinos llegaron a Plymouth y se establecieron aquí en tierras americanas. Y él estableció este edicto que decía de la siguiente manera: a todos vosotros, peregrinos, puesto que el gran Padre nos ha dado este año una cosecha abundante de maíz, trigo, guisantes, calabazas y hortalizas, y ha hecho a los bosques abundar con fruto y el mar con peces y almejas, y como quiera que Él nos ha protegido de las incursiones de los salvajes, nos ha librado de la peste y la enfermedad, nos ha concedido la libertad de adorar a nuestro Dios según los dictados de nuestra conciencia. Ahora,
como magistrado, proclamo que todos vosotros, peregrinos, con sus esposas y vuestros pequeños, se reúnan en la casa de reunión en el horario de 9 a 12 en el tiempo del día, el jueves noviembre 29 del año de nuestro Señor de 1623 y el tercer año desde que vosotros, peregrinos, desembarcasteis en Plymouth para escuchar a vuestro pastor y expresar la acción de gracias a Dios Todopoderoso por sus bendiciones. Qué bonito lástima que ya los gobernantes de ahora en este país ya no dictan edictos de esta manera, ¿no? Todo es lo contrario. Y pues la acción de gracias esta semana es la semana más transitada en los Estados Unidos, donde hay más movilidad por tierra, por aire. Es una fecha muy especial para esta nación y me ha llamado la atención que muchas personas se reúnen en la familia, se reúnen con sus miembros queridos, con sus amigos y comen, pero muchas veces se olvidan de darle gracias al Creador. Simplemente van y comen, pero no entienden que la razón de ser de la acción, de la festividad de acción de gracias, es nuestro Dios quien todo lo provee y quien está en control de todas las cosas. Así que si nosotros como creyentes, hermanos, hemos tomado este tiempo de dejar nuestras agendas, nuestros compromisos, pudiéramos estar en otras partes y nos estamos sumando en la historia a la celebración que estos peregrinos hicieran años atrás. Nos hemos congregado hoy aquí para darle gracias a nuestro Dios. Amén. Y esa es la razón, como la expresaba nuestro hermano Luis. La palabra nos enseña que dar gracias a Dios es una actitud de corazón constante en todo momento y por todas las cosas. Eso es lo que vamos a ver hoy en nuestro estudio de la palabra del Señor. Pero primero que todo, ¿por qué no vamos al autor de la palabra? Le pedimos que nos dé la gracia de entenderla y nos permita ser exhortados y animados con el mensaje que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por el privilegio que nos brindas, Dios del cielo, de reunirnos en este lugar. Tu palabra dice que nadie viene a ti si tú no le traes. Y es por tu bendita gracia, por tu misericordia, tu bondad y tu amor, que hoy tenemos el privilegio de estar reunidos en este edificio, Señor. Gracias por las bendiciones que nos has dado. Gracias por el privilegio de estar aquí. Oramos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y nos ayudes, Señor, a recordar esta palabra, que la esculpas, Señor, en nuestros corazones y nos dé la gracia de ser hacedores de ella. Guárdanos del error de decir lo que no conviene, Señor. Yo pido, Padre, que me escondas detrás de la cruz y seas tú hablando conforme tu palabra fue inspirada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y qué mejor ir a la palabra del Señor. Hay dos versículos que hablan acerca de gracias, como muchos otros tantos en la palabra del Señor. En Efesios 5:19, capítulo 5, versículos 19 al 20, dice Pablo a los creyentes, dice de la siguiente manera: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando ¿qué? Siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, mire qué casualidad, los dos están en el capítulo 5, versículo 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que el tema principal que vamos a tratar en el día de hoy y que nos está exhortando el apóstol Pablo por medio de su palabra es a dar a Dios siempre gracias y en toda circunstancia. Ese debe ser el diario vivir del creyente, una actitud de agradecimiento constante, a diario y aún en medio de todas las vicisitudes y circunstancias, por buenas o malas que sean, porque la palabra del Señor lo está diciendo.
Y parece que aquí en el capítulo 5 de Efesios, Pablo estuviera diciendo: den gracias a ustedes cuando se reúnan como iglesia. Parece que sonara de la siguiente manera, porque dice que canten ustedes con himnos, cantos espirituales, alabando al Señor. Es como si estuviéramos en una reunión del domingo, pero a la verdad el llamado y la exhortación es el que debe ser una actitud constante en nuestra vida. Gracias es una palabra muy importante delante de cualquier persona y por sobre todo delante del Señor. Así que hay una pregunta y es: ¿podemos nosotros tener esa actitud de agradecimiento en nuestro diario vivir? ¿Podemos tener esa actitud de agradecimiento aún en las circunstancias difíciles de nuestra vida? Vamos a ver a la palabra de Dios a la luz de la Biblia. Realmente nuestras circunstancias y Dios no están separadas, sino que Dios está en medio de todas nuestras circunstancias, y nuestras circunstancias no son ajenas a la voluntad de Dios. Nuestras circunstancias y Dios están unidas siempre. No es una dicotomía, no es una separación, sino que Dios está en medio de cualquier circunstancia, buena o mala, que nosotros estemos enfrentando en nuestra vida. Así que de lo que se trata, hermanos, es tener una adecuada perspectiva de la presencia de Dios, y esto nos va a dar a nosotros una actitud de un verdadero agradecimiento, porque Él está en control de todas las cosas y Él tiene interés y cuidado de nosotros. Amén. Y hoy, como si habláramos de una moneda con dos caras, pues vamos a hacerlo en el día de hoy. El tema del agradecimiento con las dos caras. Y una es la actitud negativa que muchas veces nosotros los seres humanos tenemos delante del Señor. Hay tres razones, tres actitudes que son negativas, las cuales nos impiden ser agradecidos con el Señor. El primero es el orgullo. El orgullo es aquel que proclama la persona cuando dice muchas veces, y yo lo he oído así y lo he escuchado, dice: a mí nadie me ha ayudado. Todo lo que tengo lo he conseguido con mi esfuerzo, por mis propios méritos. Yo fui a la universidad, me pagué mis estudios y hoy la profesión que tengo me la debo a mí, que estudié fuertemente, me pagué mis estudios. A mí nadie me ha ayudado. ¿No han escuchado ustedes personas así? Se jactan de sus propios logros y por consiguiente un corazón así que se fija en sí mismo, que es orgulloso, es egocéntrico, pues ¿a quién le va a dar gracias? No le da gracias a nadie y mucho menos a Dios. Y lamentablemente esta es una actitud que nos impide ser agradecidos con otras personas, nos impide ser agradecidos principalmente con Dios. Y otra actitud también es la crítica. Hay personas que son demasiado perfeccionistas, que a todo le hallan un pero. La ilustración típica es como cuando alguien está bien vestido y tiene una camisa blanca o una blusa blanca y todos le alaban y dicen: oh, qué bien te ves. Pero el crítico le está diciendo: sí, pero esa blusa, esa camisa tiene una mancha, no se ve bien. Y esa mancha puede ser del tamaño de la punta de un bolígrafo. Pero la persona crítica la ve y se basa en eso para lanzar sus injurias. No ven nada bueno, todo lo ven mal. Desafortunadamente, si una persona que todo lo ve mal, pues no tiene una actitud de dar gracias o de agradecimiento. Déjenme decirles también que aún en medio nuestro, en las iglesias, ocurre y esa actitud de ser críticos. Al final del servicio de pronto nos vamos a la casa y decimos: si ve, ese hermano estuvo desentonado, la guitarra no sonó bien, el sonido estaba muy duro, la calefacción no estaba lo suficientemente alta, tenía yo frío. A veces comemos en la casa pastor asado, porque todo lo que ocurre en la iglesia, entonces la culpa es obviamente del pastor, ¿sí? Y entonces comemos pastor asado y pastor aquí y para allá con una actitud crítica. Y adivinen qué, la mayoría de esas palabras, ¿quién las recibe y quién las está escuchando? Nuestros propios hijos. Entonces ellos asumen una actitud también crítica. Sí, papá, sí, mamá, eso allá todo está feo, todo está malo. Entonces preguntémonos muchas veces: ¿por qué nuestros propios hijos no quieren ir a la iglesia?
Se dan cuenta que al asumir una actitud crítica de lo que ocurre en la congregación, estamos, hermanos, en otras palabras, siendo piedra de tropiezo para nuestros propios hijos. Y después no nos preguntemos por qué no quieren ir a la iglesia, por qué no quieren estar en los caminos del Señor, si han visto un mal ejemplo en nosotros. Así que, hermanos, cuidémonos. No todo, hermanos, en la iglesia como en la vida es perfecto, porque nadie es perfecto, solo Dios. Si usted le pregunta a cualquier pastor, cualquier ministro, a un hermano que ha visitado cualquier iglesia, hermanos, todos tenemos errores, nada es perfecto porque somos humanos. En las mismas industrias, las grandes compañías, los aviones se caen, los carros fallan, aún a pesar de que hayan tenido los mejores ingenieros, porque nada es perfecto, solo nuestro Dios. Así que Dios nos dé la gracia, hermanos, de aprender a soportarnos unos a otros, nos dé la gracia de ser tolerantes con las cosas que ocurren a nuestro alrededor. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros respondemos ante las situaciones duras de la vida, ante las críticas, ante los problemas, y respondemos a la manera de ser controlados por el Espíritu Santo, las cosas cambian. Yo he aprendido eso, no de tiempo atrás, sino en estos últimos tiempos. El Señor ha trabajado en mi vida y como arcilla, Él me está moldeando, me está cambiando. Y con mi esposa hemos hablado al respecto. Pero entonces, ahora ya no me quejo. Trato de no quejarme, sino digo: Señor, si esto es lo que tú tienes para mí, bendito sea tu nombre. Señor, si alguien me quiere hacer poner triste, yo voy a responder con gozo. Amén. Si alguien me está odiando, yo respondo con amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los elementos del fruto del Espíritu Santo? El amor, el gozo. Si usted el tráfico le está robando la paz, si se le dañó una llanta, se le dañó el vehículo, cualquier cosa, responda siempre bajo el control del Espíritu Santo y va a ver que las cosas son diferentes. Cuando nosotros respondemos a la manera de Dios, Dios se acerca a nosotros, Dios usa esas circunstancias, Dios nos bendice, Dios transforma todas esas circunstancias para bien en nuestras vidas. Así que el orgullo, el espíritu de crítica y también una actitud de descuido, es decir, el ser olvidadizos. Miren lo que dice el Salmo 103, uno de los salmos favoritos de muchos hermanos. Es un salmo que he tenido la oportunidad de estudiar y de verdad que se lo recomiendo. Es un salmo muy hermoso. Y los dos primeros versículos dice de la siguiente manera: bendice, alma mía, al Señor. ¿Y qué? Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Y qué? No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Se dan cuenta el énfasis que el salmista se está haciendo a sí mismo y por consiguiente el Señor nos está haciendo a nosotros? ¿Cuál es? Que no olvidemos ninguno de sus beneficios. ¿Usted cree que Dios ha hecho grandes cosas por usted? ¿Dios le ha bendecido? Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, que Dios nos dé la gracia de no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese olvidar es pasar por alto, es ignorar, es estar distraídos ante las bendiciones del Señor. Esto le pasó al pueblo de Israel cuando Dios le dio la gracia de ser libres, cuando Dios los liberó de Egipto, donde estaban como esclavos, sufriendo, siendo obligados a coser ladrillos, y no en una fábrica, no detrás de una banda sino de mecánica, sino con todo ese calor y con todo lo que le ofrecía el medio. De verdad que esta gente estaba desesperada. El Señor los saca con poder, con mano poderosa, con riquezas, con muchas cosas, y en el desierto de repente se quejan delante del Señor diciéndole y recuerdan y dicen: ay, en Egipto cómo éramos de contentos, allí teníamos ollas llenas de carne y de pescado y comíamos y nos deleitábamos, y aquí en este desierto. Y entonces el Señor, en su misericordia, por la mañana les daba el maná y por las tardes les daba codornices. Dijo: se están quejando, pues les voy a dar carne hasta que sobreabunde. Así que dice la Biblia
en el libro de Números 11, dice que Dios les envió esas codornices que en extensión llenaban alrededor de donde ellos vivían a un día de camino y a 2 codos de altura. Les dio carne en cantidades. Y esta gente, que podríamos ser también nosotros, empezaron a quejarse contra Dios. Se olvidaron de que Dios les sacó de Egipto y murmuraron, se quejaron y se olvidaron de que cada día estaban experimentando un milagro de Dios. Para ustedes no es un milagro que del cielo caiga maná. Para ustedes no es un milagro que desde el mar el Señor haya llamado todas esas codornices y les haya alimentado. Diariamente el Señor les cuidó. Se olvidaron que andar con el Señor era ver sus milagros, era ver su mano poderosa al favor de ellos. Y así que se dedicaron a murmurar contra el Señor. La palabra gracias es una palabra muy valiosa, es una palabra muy importante. Leí hace poco acerca de la historia de un escritor, Rudy Kipling. Este señor escribió muchos libros y tuvo el privilegio en vida de disfrutar todo el dinero que ganó a causa de sus libros, de los escritos que él hizo. Y un día un reportero malintencionado se le acerca y le dice: señor Kipling, sabemos que usted gana mucho dinero con esos libros que ha escrito. Y dice: hemos hecho estudios y hemos llegado a la conclusión de que cada palabra que escribe sus libros tiene un valor de como por mínimo $100. $100. ¿Se imaginan? Si ese hombre escribió un libro del tamaño de la Biblia que tiene como 770,000, perdón, a razón de $100 son $77 millones con un solo librito. Obviamente el señor Kipling ganó mucho dinero. Entonces el periodista le dice: señor Kipling, aquí tengo un billete de $100. Se lo voy a dar a cambio de que usted me dé una de esas palabras de 100. Aquí está el dinero y deme una palabra de $100. Señor Kipling recibe el billete, se lo queda mirando, lo dobla, se lo mete al bolsillo y le dice: gracias. Gracias es una palabra no solamente de $100, es una palabra de miles de dólares. Delante del Señor es una palabra de $1 millón, porque cuando le expresamos nuestro agradecimiento al Señor, le estamos diciendo, obviamente, lo estamos adorando por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él hace, lo estamos poniendo en su sitio. La palabra gracias, el agradecimiento delante de Dios es como olor fragante delante de Él. Así que esa palabra tiene un valor altísimo delante del Señor. Hermanos, recordemos en Lucas capítulo 17, hubo 10 hombres que estaban enfermos, sufrían lepra, y estos hombres fueron sanados por el Señor. Obviamente harían fiesta, aleluyas, brincarían de la felicidad, y se fueron. Y al rato, uno de esos leprosos que habían sido curados se tomó el tiempo de regresar donde el Señor, postrarse delante de Él y darle las gracias por lo que Él había hecho. Si pensamos, hermanos, en tiempos bíblicos lo que significaba ser leproso, era una condición bastante deprimente. Un leproso era una persona excluida de la sociedad, tenía que estar con una campana, vestido de ropajes que nunca se lavaban, diciendo: leproso, leproso, y todo el mundo le decía: fuera de aquí. No podía ya volver a ver a su familia, era tenido como menos que nada. Modernamente se han hecho comparaciones con lo que es la lepra, y si usted se pone a investigar en Facebook, en internet, hasta la soledad le han llamado la lepra. Dice: estoy tan solo como un leproso. O sea que la lepra es una condición de demasiada tristeza. Pero ese hombre no tuvo en reparo venir otra vez, postrarse delante de su Señor y darle gracias. Pero miren el detalle:
el Señor Jesús le dice: ¿pero acaso no eran ustedes 10? ¿Y por qué aquí está solo uno? ¿Qué nos da a entender esto? Que el Señor valora nuestra actitud de agradecimiento. ¿Usted lo cree? El Señor valora nuestra actitud de agradecimiento. Y esto nos recuerda lo que dice el apóstol Pablo también allá en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. ¿Cuántas personas han pasado por nuestras congregaciones, por nuestras iglesias, se han acercado a los caminos del Señor diciendo: pastor, hermano, ore por mí que no tengo trabajo, ore por mí que estoy enfermo, estoy enferma, ore por mi patrimonio que se está destruyendo, ayúdenme por favor? Y el Señor en su infinita misericordia responde a las oraciones y nos bendice y les bendice. Y al poco tiempo, esas personas, ¿qué han hecho? Se han olvidado de los beneficios del Señor, se han olvidado de lo que Dios hizo por ellos. Me ha pasado. Creo que al pastor Farías, a los pastores que están aquí, y ustedes mismos, hermanos, somos testigos de esa clase de personas que se han acercado al Señor, han recibido su bondad, su misericordia, pero se han olvidado de Él. Y hoy en día el mundo es tan pequeño que usted puede mirar en Facebook y tengo ese antitestimonio de ver hermanos que llegaron a los pies del Señor, se bautizaron, obtuvieron sus papeles de inmigración, arreglaron su vida, encontraron un buen trabajo, y en Facebook ponen tremendas fotos con una botella de whisky, una botella de licor, haciendo cosas que mejor dicho, para nada glorifican a Dios, porque se olvidaron del Señor. Así que, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, no caigamos en esa misma actitud de indiferencia de aquellas personas que han recibido misericordias de Dios, que han recibido la gracia de Dios y se olvidan de darle las gracias. Pero las gracias es más que una actitud. Las gracias, y hablamos de acción de gracias, porque es una actitud constante, acción. Las gracias es más que palabra, es la actitud, es el estilo de vida, es cómo soy yo delante de Dios. Amén. Y vamos a ver algunas formas en que nosotros podemos expresar nuestro agradecimiento a nuestro Señor. Pensemos por un momento. Le mostramos agradecimiento a nuestro Dios cuando pasamos tiempo con Él. No solamente 1 hora o 2 horas el domingo. Muchos nos conformamos con acercarnos a Dios solamente cuando vamos a la iglesia. ¿Y qué pasó con el resto de días? El Señor no nos da 1 hora de vida durante todas las 24 horas del día. El Señor nos da las 24 horas del día. Así que, hermanos, si el Señor nos da todo ese tiempo, hermanos, ¿no deberíamos nosotros dedicar parte de nuestro tiempo para estar con nuestro Dios? Si nos levantamos temprano para estar delante del amo terrenal, ¿cuánto más para estar delante del amo celestial? Cada día que nos levantamos, dice la Biblia, nuevas son sus misericordias. Dios nos da el privilegio de vivir, de estar vivos. Saben, la semana pasada pues siempre tengo el privilegio de visitar algunas compañías, y estuve aquí cerca en una compañía de Kennesaw, donde por la gracia de Dios sirvo de capellán, así como mi hermana Patricia y mi hermano Alberto. Y me encontré con que uno de los trabajadores había perdido a su hija de 23 años de edad. Había muerto. Yo había orado y dije: Señor, dame alguna manera en que yo pueda hablarle a estos trabajadores de Cristo. Porque cuando me acercaba a ellos, yo voy cada semana, siempre estaban hablando sanderías, groserías, echándose apodos uno al otro, mirándose sus defectos, nada que agradara a Dios. Pero decía: Señor, ¿cómo le hago? Pero yo no pensé que fuera de esa manera. Que ellos abrieron su corazón y prestaron atención de que la vida, ¿saben qué? La vida es frágil, la vida es nada, la vida es una ilusión, la vida se nos va en un soplo, en un devenir. Hermanos, estar vivos, vivir un minutito más
Es un privilegio, es un gozo estar ahí. ¿Por qué no entonces pasar tiempo delante del Señor? Le mostramos agradecimiento a nuestro Dios cuando perdonamos a otras personas. Si el Señor nos perdonó a nosotros, ¿eso no es motivo de agradecimiento? Y si el Señor nos perdonó y somos agradecidos, ¿por qué no vamos a darle perdón al que nos ha hecho daño? El Señor mismo nos enseñó en la oración modelo y nos dijo: Padre, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No guardemos esos rencores. Que Dios nos dé la gracia de tener una actitud de perdonar y olvidar. Le demostramos a Dios agradecimiento al Señor cuando servimos en la iglesia, porque valoramos lo que Él valora. La iglesia fue comprada por precio de sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Nosotros valoramos lo que el Señor valora porque estamos agradecidos, y si servimos en la iglesia, entonces le estamos demostrando nuestro agradecimiento al Señor. De igual manera, cuando compartimos el plan de salvación con otras personas. Imagínese usted que alguien le dice que tiene una enfermedad incurable, pero que de pronto alguien encontró por allá la cura. Usted va, se toma ese remedio, ese jarabe y lo que sea, y dice: ya no tengo nada, soy sano, gracias al Señor. ¿Usted qué hace? Se guarda la fórmula y dice: no se lo voy a contar a nadie. No, lo primero que hacemos es contarle a todo el mundo, decirle: mire, fui sano, me tomé este remedio y ahora estoy bien, tómatelo tú también. ¿Acaso no muchas veces somos como farmacéuticas? A veces alguien tiene un dolor de cabeza, una jaqueca, una enfermedad del estómago, le decimos: mira, tómate una agüita de hierbas, tómate esta pastilla que a mí me ha servido. ¿No lo hacemos? ¿Cierto que sí? Le recomendamos a todas las personas que hagan lo que nos ha servido a nosotros. ¿Cuánto más no compartir lo que el Señor ha hecho por nosotros? Nos libró de la enfermedad más grande que pueda existir en la faz de la tierra, que es el pecado y estar alejados de nuestro Dios. Le mostramos agradecimiento a Dios cuando nos interesamos por las personas que sufren, por las personas lastimadas, por las personas olvidadas. Por ellas vino Cristo, por ellas, por ti y por mí. El Señor Jesús se hizo hombre, se hizo humano, se identificó con nuestra situación. Hay personas allá afuera, aún en medio de nuestra propia congregación, que sufren, que están lastimadas, que han sido rechazados, que han sido olvidados, que están solos. Interesémonos por ellas. Es una muestra del agradecimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando usted le da lo mejor de su tiempo y lo mejor de sus finanzas para Dios, le estamos mostrando nuestro agradecimiento. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si mi corazón está puesto en el Señor por lo que Él ha hecho por mí, y soy agradecido, hermanos, de verdad que no nos va a costar ofrendar y dar para la obra del Señor. Él es dueño del 100%. Somos administradores de lo que Él nos ha dado. Mire, el Señor me rescató a mí de ser comunista. Cuando estaba en mi época de estudiante, fui cooptado, llamado en mi época de bachillerato, con las ideas socialistas y de cambiar el mundo. Fui amenazado de muerte, estuve en la cárcel. Por muchas veces mi mamá me decía: retírate de eso. Y yo le decía: mamá, prefiero que la maten a usted y a mis hermanos, pero yo no voy a cambiar de idea. Nadie me va a hacer cambiar. ¿Y sabe qué decía Lenin? Decía: sin finanzas no hay partido, y sin partido no hay revolución. Y como comunistas nosotros dábamos dinero para sostener la revolución. Efímero, equivocado. ¿Cuánto más, hermanos, ofrendar y servir en la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad? Somos las manos y los pies del Señor. La obra de Cristo no se hace a través de personas individuales, sino se hace a través de su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, pero la iglesia tiene gastos. Hay que sostener a los pastores, los ministros, el edificio, tener programas para los niños. ¿De dónde va a salir eso?
de nuestros propios bolsillos. Amén. Demostramos agradecimiento con Dios cuando somos generosos en la obra del Señor. Cuando usted le alaba al Señor con entusiasmo y de corazón. Tenemos una alabanza tan hermosa, una alabanza tan linda. Yo sé, hermanos, que hay temperamentos, ¿no? Hay formas de ser. Hay personas que son flemáticas, coléricas, sanguíneas, pero hay personas que son flemáticas, al estilo inglés, ¿no? Que por nada se inmutan y todo, pero ¿será que Dios no nos quita el ser flemáticos? ¿Será que Dios no es tan importante en nuestras vidas como que no podamos levantar nuestras manos, no podamos expresarle nuestro agradecimiento, nuestra adoración y nuestra devoción a Él? Si muchas veces nos emocionamos viendo un partido de fútbol, nos emocionamos viendo a nuestros hijos jugar y decirle ale, ale, y brincamos y de todo, y en la casa del Señor estamos, gloria, gloria, aleluya, ¿no? Bueno, hermanos, de verdad un corazón agradecido expresa esa alabanza al Señor. Muy bien. Ahora miremos el otro lado de la moneda. Seamos agradecidos con Dios por las bendiciones que Él nos ha dado, por los beneficios de la vida y aún por las situaciones difíciles de la vida. Dios nos bendice a diario, amén. Yo estoy muy agradecido con Dios por mi esposa, por las esposas, por nuestras madres. Ustedes se han puesto a ver que nuestras esposas, nuestras madres, las hermanas, por cansadas que estén, todos los días están ahí en la cocina, por la tarde, por la noche, preparando el alimento, y al final del día vamos a ver el zinc, el lavaplatos lleno de trastes. Bueno, eso es más que ser una carga para meterla para lavarla o lo que sea. Significa una bendición, significa que hubo comida en nuestra casa, significa que tuvimos agua, significa que Dios nos bendijo, nos cuidó. Y decirle: Señor, gracias por los trastes, gracias porque hoy nos diste que comer, nos has alimentado, Señor. Nada merecemos, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. En nosotros no hay nada, ni un milímetro bueno, digno delante de Dios. La Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. La Biblia dice que todos somos pecadores y estamos alejados, destituidos de la gloria de Dios. Solamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, es que Él nos ha amistado consigo mismo a través de Cristo Jesús. Todo proviene de Él. Y si hay una bendición que sobrepasa a cualquier bendición que usted haya podido experimentar en su vida, ¿sabe cuál es? Es la bendición de haber sido perdonados, haber sido hechos sus hijos, de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. La Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿De qué nos vale ser exitosos, famosos, guapos, bellas, todo lo que usted se imagine que este mundo le pueda ofrecer, si perdemos lo más importante, que es nuestras almas, nuestra salvación, el privilegio de estar con el Señor? Ese es el máximo regalo. Así que si todos los días usted se levanta enfermo o enferma, con pobreza, con riqueza, lo que sea, acuérdese que usted tiene un gran tesoro, y ese tesoro es que usted es salvo, que es hija e hijo de Dios, y que eso no se compra con nada. Nada se va a llevar usted de este mundo, ni me voy a llevar yo. Las únicos que nos llevamos, ¿saben qué es? Las obras, dice la Biblia, que hayamos hecho en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Los beneficios de la vida. La vida, el Dios nos ha dado tantas cosas en el diario vivir. Hoy salió el sol, qué bonito, ¿no? Estábamos deseosos ya de ver el sol. Hay cosas tan mínimas que en nuestros ojos se ponen tan pequeñas que las olvidamos, las pasamos por alto. Pero Dios nos bendice en la vida con muchas cosas. No las valoramos hasta que carecemos de ellas muchas veces. Saben, una compañía publicitaria tomó a un hombre, lo contrató y lo vistió de mendigo, le pusieron unas lentes oscuras y lo pusieron como ciego a pedir dinero en la ciudad de Nueva York una tarde.
Y le pusieron un aviso que decía: soy ciego. Y le dieron su tacita ahí para recoger el dinero. Esa tarde recogió $40. Al día siguiente lo vistieron igual, lo mismo sus lentes y un aviso que decía: hoy es primavera, soy ciego. Y entonces ese día recogió $400. ¿Por qué? La gente valoró, dijeron: este ciego realmente no puede ver las flores de primavera, el sol de primavera, los pajaritos cantar, los niños jugar en el parque. Demostraron su agradecimiento dándole más dinero a este ciego. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? En la vida hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos dar gracias delante del Señor. Amén. Si hay personas que somos llamados a dar gracias también, somos nosotros los inmigrantes, ¿o no? Y algunos dirán: un momento, votamos por Obama, votaron por Obama, nos prometió que nos iba a dar esto y que nos iba a dar lo otro, y ahora ¿qué? No hay nada, estamos aquí, lo mismo, que no. Pero si comparamos, hermanos, nuestras vidas con las vidas de tantas personas que quedaron allá atrás en nuestros países, pensando en nosotros mismos, ¿estaríamos en la misma condición que estamos aquí en nuestros propios países? Pensémoslo. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros aquí que en nuestros países no tendríamos? Pensemos ahora mismo, no voy a decirlo, pero en Venezuela. ¿Qué diferencia, hermanos? Para los venezolanos que están aquí, para los venezolanos que están allá en Venezuela, pasando hambre, una situación difícil, carencia, necesidad, como en Cuba, atrapados, viviendo bajo una dictadura. Piénselo usted y póngase en la posición de cada país que nosotros representamos, de dónde provenimos y cuál es la diferencia. Usted hoy aquí tiene ropa, tiene su auto, tiene el privilegio de ir a un McDonald's, de ir a un Chick-fil-A. ¿Cuántas personas, hermanos, tienen que trabajar un día entero para comerse una hamburguesa en nuestros países? Y a veces nosotros vamos aquí, nos comemos media y la tiramos, ¿sí? Y renegamos, decimos: ay, estos zapatos que me compré ayer ya no me gustan. Y atesoramos cosas. Hermanos, de verdad que no miremos las cosas difíciles de la vida, sino miremos lo que Dios nos permite vivir estando en este país. Amén. Y por sobre todo que tenemos hasta este momento la libertad de reunirnos y de adorar a Dios. ¿Cuál fue la razón de los peregrinos emigrar de Europa? Porque en sus países no lo pueden hacer. Miremos otra vez el Salmo 103, versículos 1 y 2. Léalo conmigo, hermanos. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, de no ser olvidadizos. Pero también nuestro agradecimiento se expresa en las situaciones difíciles de la vida. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Esta es una orden, es un mandato del Señor. Demos gracias en todo. Esto quiere decir por todo, por lo bueno, lo malo y lo feo. Somos llamados nosotros a dar gracias. El libro de los Hechos nos muestra la historia de un hombre, de un carcelero que se iba a matar porque había ocurrido un terremoto y él pensó que ahí sus prisioneros se le habían escapado. Y de pronto Pablo y Silas le dicen: no atentes contra tu vida, nadie se escapó, aquí estamos. ¿Qué nos dice esta historia? Pablo y Silas eran de esos presos allí que no escaparon. Ellos estaban allí detenidos por predicar la palabra de nuestro Dios. Y yo no me imagino que Silas le hubiera dicho: ¿sí ve, Pablo? Por seguirlo a usted, me llamó por ser su ayudante, mire dónde estoy aquí en el cepo, en lo más profundo de esta mazmorra, de esta cárcel. Ay, mejor no hubiera yo creído en Pablo. Y Pablo le ha dicho: Señor, mejor no me hubieras aparecido en el camino a Damasco, yo estaría bien ahí en mi caballo, siguiendo a los cristianos.
y ahora estoy aquí preso y con estas cadenas. ¿Hicieron ellos esos? No. A la medianoche se pusieron a cantar, a alabar a Dios, a darle gracias por el privilegio de haber sido dignos de ser perseguidos por el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y miren lo que pasó con esta actitud de agradecimiento, de alabanza de sus corazones. Se fundó la iglesia de Filipos, porque el carcelero y su familia esa misma noche creyeron y se bautizaron. Bendito sea el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que una actitud de agradecimiento conlleva a la obra, al actuar, al mover de Dios en nuestras vidas. Pero cuando estamos llenos de orgullo, de crítica y de olvido, de una actitud de no ser agradecidos con Dios, simplemente estamos diciéndole: Señor, tú no tienes nada que ver aquí en mi vida. ¿Cómo Dios se va a mover en esta manera? Así que el agradecimiento es una marca de un cristiano maduro, no de un niño que da berrinches por todas las cosas. Yo le doy gracias a Dios por darme el privilegio de ser padre, y amo a mis hijos, y aprendo de mis hijos, y sobre todo de mi hijo pequeño, que a veces da berrinches, como cualquiera de los niños cuando no tiene sus cosas, cuando no le salen las cosas. Pero ¿saben qué? Yo me veo reflejado en él, porque yo digo: Señor, muchas veces yo he sido así delante de ti. Pero hermanos, ¿por qué renegamos cuando el tráfico está difícil? Cuando vamos tarde, cuando el niño regó la bebida en la alfombra y ya lo queremos acabar y nos desesperamos por tantas cosas. Dios me está enseñando a ser paciente y a ser agradecido, hermanos. Esas cosas son mínimas, son pasajeras, pero qué privilegio, hermanos, es contar con hijos, tener familia. Qué privilegio, hermanos, es no llenarnos de impaciencia por las cosas difíciles de la vida. ¿Saben por qué? Porque Dios está obrando en medio de ellas. ¿Recuerdan ustedes el pasaje que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien? Dios tiene un propósito. A veces no lo entendemos, no lo miramos en el futuro inmediato, sino que el obrar de Dios muchas veces se ve en meses, aún en años. Pero déjame decirte que Dios siempre cumple su propósito. En nuestra congregación, por 4 o 5 semanas hemos estudiado la vida de José. José, que fue rechazado, odiado, criticado, envidiado por sus hermanos, casi que lo matan, lo olvidaron, lo vendieron como esclavo. Estuvo 17 años en la cárcel. Y si usted lee ahí en Génesis 58, cuando se encuentra con sus hermanos, él no se venga, le da gracias a Dios por el privilegio de verlos y le dice: Dios encaminó esto para preservar la vida, para preservar la nación de Israel, de donde vino el Mesías. José no fue desagradecido, José no murmuró de su situación, sino que vio en medio de todo eso el obrar del Señor. ¿Se acuerdan al comienzo? Yo les dije, la perspectiva en que nosotros debemos ver las cosas es que en mis circunstancias Dios siempre está presente. Y Dios está obrando, y nada de lo que nos ocurre le es indiferente a Él. Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé. Finalmente, quiero terminar leyéndole la historia de Sandra. A regañadientes, ella iba por una de las calles de su ciudad y no sabía por qué, pero sintió una fuerza poderosa que la obligó a entrar en esta floristería. Y ahí empieza este relato. Aunque era la víspera de la acción de gracias, Sandra se sentía muy desventurada cuando entró en la floristería. Si no lo hubiese perdido a consecuencia de un accidente de automóvil, su hijo estaría naciendo dentro de poco. Nadie sabía cuánto lamentaba ella esta pérdida. Había una lejana posibilidad de que su marido fuera transferido para estar con ella en la acción de gracias. Y para completar la desventura, su hermana había cancelado la visita que le haría con ocasión del día de acción de gracias.
Todo era para ella confuso y oscuro. Acción de gracias para agradecer, ¿qué?, se preguntó. Una amiga había tenido el coraje de decirle que el sufrimiento es una dádiva de Dios que nos hace madurar y fortalecer. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la vendedora. ¿Quiere un arreglo tradicional o le gustaría probar con el que yo llamo el especial? Dígame, señora, ¿su gratitud en el día de gracias lo quiere demostrar con un ramo? Sandra, a regañadientes, explicó que nada tenía que agradecer, y la vendedora le replicó enfática: en este caso, tengo el arreglo perfecto para usted. En ese momento entró una señora a buscar su pedido, que consistía en un arreglo de follajes y largos y espinosos tallos de rosa. Todo muy bien dispuesto, pero sin ninguna flor. Sandra se preguntó por qué razón alguien tenía que pagar por tallos espinosos de rosa y sin flores. La vendedora adivinó sus pensamientos y le dijo: señora, este es el especial, el buquet de espinas de acción de gracias. Pero, ¿qué la llevó a crear este arreglo?, preguntó Sandra. Y ella responde: aprendí a ser agradecida por las espinas. Siempre agradecía a Dios por las cosas buenas en mi vida, sin preguntarme nunca por qué sucedía. Pero cuando vinieron las cosas malas, lloré y grité: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Me demoré mucho para aprender que los tiempos difíciles son importantes para nuestra fe y nuestra fortaleza. En las dificultades nos aproximamos verdaderamente a Dios y valoramos la vida y los buenos momentos. Sandra recordó lo que su amiga le había dicho sobre el sufrimiento y replicó: perdí a mi bebé y estoy enojada con Dios. En ese momento entró otro cliente a la tienda que también venía a buscar un arreglo de tallos espinosos. Y Sandra le pregunta: ¿es para su esposa? ¿Por qué ella querría un buqué como ese? Muy simple, señora. Mi esposa y yo casi nos divorciamos, pero con la gracia de Dios enfrentamos problema tras problema y salvamos nuestro matrimonio. Este arreglo especial nos recuerda a los tiempos espinosos. Le pusimos una etiqueta a cada tallo con los problemas que habíamos enfrentado y damos gracias por lo que Él nos enseñó. Yo le recomiendo el especial. No sé si estoy agradecida por las espinas en mi vida. ¿Es todo tan reciente? La vendedora respondió cariñosamente: mi experiencia me ha mostrado que las espinas vuelven las rosas más preciosas. Apreciamos más el cuidado providencial de Dios durante las tempestades que en cualquier otro momento. Las lágrimas rodaron por la cara de Sandra. Llevaré un tallo de estas rosas sin flores y llenos de espinas, por favor. ¿Cuánto le debo? Nada, no se preocupe. Aparte de la promesa de que permitirá a Dios curar su corazón, el primer arreglo de flores es siempre por mi cuenta. Sonrió y le pasó un papelito a Sandra. Pondré esta tarjeta en el arreglo, pero tal vez usted quiera leerla primero. Sandra la tomó y la leyó. Dios mío, nunca te agradecí por mis espinas. Te agradecí 1000 veces por mis rosas, pero nunca por mis espinas. Enséñame el valor de mis espinas. Muéstrame que a través de mis lágrimas los colores de tu arco iris son mucho más brillantes. Ahí termina nuestra historia. ¿Cuál será nuestra actitud en adelante? ¿Le daremos gracias a Dios? Recordemos lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Empecemos por ahí, dándole gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí, para librarnos de la muerte eterna, perdonar nuestros pecados y hacernos sus hijos. Realmente la base del agradecimiento empieza con Cristo y sigue con Cristo. Empieza con Cristo cuando nos acercamos a Él y le reconocemos como Señor y Salvador, y sigue con Cristo cuando entendemos lo que Él dijo, que nunca nos dejaría ni se apartaría, que siempre estaría con nosotros. Cualquiera sea la situación difícil que tú estés enfrentando en estos momentos, Cristo está contigo porque Él lo prometió. Señor, danos la gracia de ser agradecidos contigo. Danos la gracia, Señor, sea nuestra oración, de ser menos orgullosos, de ser menos jactanciosos, de ser menos criticones, de servir en la casa del Señor, de amar a nuestro prójimo. Que Dios nos dé la gracia de servirle a Él, de mostrar nuestro agradecimiento aquí en la casa de Dios. Dios está obrando, y nada de lo que ocurre en tu vida, por difícil que sea, es ausente, distante ante los ojos de Dios. Dios obra. Yo pasé un tiempo difícil en mi vida, hermanos, en Colombia. Dios me dio la gracia de ir a la universidad. Tuve un buen trabajo, tuve casa, mi coche, mi carro. Tenía muchas personas a mi mandato. Y un buen día hubo un recorte de personal, y dentro de esos yo fui uno de ellos. En nuestros países, no sé de ustedes, le dan a uno algo que llaman una indemnización. Me dieron cierta suma de dinero que después de un tiempecito se perdió. Pero yo dije: Señor, ¿qué va a hacer de mí ahora? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a ayudar a mi madre? ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Qué va a pasar? Me sentí como se sentiría un ave sin nido, sin piso. Todo se había derrumbado para mí. Tantos años de estudio, de trabajo, y ahora eran nada. Yo era un desempleado. Mi valía estaba por el suelo. Depresión. Pero ¿saben qué? Tiempo después recibí una llamada de un hermano en el Señor, de un pastor en Georgia, y me dice: Freddy, necesitamos una persona que nos ayude aquí a desarrollar un programa para ayudar a los inmigrantes, a los hispanos. ¿Estarías dispuesto a venir? Yo ya no tenía trabajo. Fui a la embajada, delante allá del vicecónsul. Le dije: mire, quiero ir unos días a Estados Unidos porque me invitaron. Aquí está, me dieron la visa. ¿Y saben qué? No vine a trabajar, vine a ayudarle a este hermano. Pero al final, la iglesia que estaba apoyando este proyecto aplicaron por mí, por mi visa religiosa, y después ya todo el proceso. Y si no hubiera sido así, yo hubiera seguido con esta compañía, y hoy en día no tendría el privilegio de tener mi amada esposa, mis amados hijos, de tener mis hermanos, de conocerles a ustedes. No lo cambiaría por nada. Porque ¿saben qué? Ese tiempo de oscuridad fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque Dios convierte siempre todo lo feo, lo malo en nuestras vidas en bendición. Amén. Yo quiero pedirle al pastor Luis que nos dirija en oración y nos lleve, hermanos, a ser agradecidos con Dios. Asuma la actitud de ser agradecido aún a pesar de las circunstancias difíciles. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Si alguien quiere el ramo, se lo puede llevar. Gracias. Lo arreglo. Gracias, hermano Luis. Gloria a Dios por el sonido. ¿Verdad? Gloria a Dios. Bueno, le voy a prestar el micrófono. Aleluya. Gracias, hermano.
¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? El Señor ha hablado. ¿A cuántos Dios les habló hoy? Aleluya. El Señor ha sido bueno con nosotros. Y una vez más, la demostración de su gracia, de su amor y de su favor para con nosotros. Escuchar la palabra del Señor en boca de mi hermano Freddy realmente me llena de regocijo, de gozo, al saber que no nos equivocamos cuando le tendimos la invitación para que nos ministrara la palabra. Y el Señor nos llama a reflexión para que nosotros podamos entonces tomar una actitud distinta con la vida, distinta con las oportunidades que Dios nos ha brindado. Yo siempre le digo a mis hermanos, a veces no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos. Y por eso el famoso dicho que en todos nuestros países es común: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y somos más que bendecidos con todo lo que Dios nos ha permitido tener. Yo invito a la congregación a estar de pie y vamos a orar. Vamos a orar dándole las gracias a Dios por esta oportunidad que una vez más Él nos permite tener, de poder estar vivos, tener a Cristo en nuestra vida. Bueno, los que lo hayan invitado a su corazón, aquellos que hayan tenido el bien abrir su corazón para que Cristo ahora sea parte de su vida. Esos testimonios que acabamos de escuchar son parte de una vivencia. Mire, y no hay nada más hermoso que lo que podamos transmitir venga de algo que hayamos vivido en nuestra propia experiencia. Y ese es el llamado de Dios, para que usted tenga la experiencia a la que Dios lo está llamando, la experiencia con Cristo, la experiencia de poder vivir agradecidos con todas las cosas que Dios le ha permitido, y le está llamando para que pueda entonces ahora abrir su corazón y ponerse a cuentas con Dios. Tal vez en esta vida hemos asegurado muchas cosas y vemos cómo hay gente que lucha es por hacer todo en esta vida. Y eso no es malo, eso tiene sus méritos y eso es grandioso. Pero ¿de qué le vale al hombre entonces lograr eso si no ha hecho absolutamente nada por la eternidad, por la vida que nos espera después? Ayer recibimos una noticia triste. Mi familia, Marisol, estuvimos orando desde hace un tiempo, estuvimos orando por un familiar que estaba atravesando una enfermedad. Ella es de Venezuela, se vino con su familia a los Estados Unidos, y una familia que lo han tenido todo en esta vida. Personas adineradas, han viajado por el mundo todas las veces que les ha dado la gana, pero por alguna razón esta señora enfermó. Y mire, una persona todavía joven, relativamente joven, de 60 y tantos años, una mujer entera con unas hijas hermosas, una familia hermosa, todo un cuadro envidiable para muchos. Y ayer nos dieron la noticia de que esa enfermedad acabó con ella, falleció el jueves. Y lo más triste de todo esto es que, hasta donde sabemos, una persona que, apegada a sus tradiciones religiosas y que nunca quiso acceder a abrir el corazón realmente a la palabra del Señor y al Señor. Y esa es la parte más triste de toda una historia. Por eso, mire, Dios nos invita, ¿para qué? Para que nosotros podamos entonces tener
la dicha y la oportunidad de acercarnos confiadamente a Él, sabiendo de que nuestra vida está en las manos del Señor, de que nuestra vida depende es de Él, que lo que somos, lo somos es por Él, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por el privilegio que Dios nos ha traído a través de la palabra servida en bandeja de plata por el pastor Freddy Ontibón. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos has permitido, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder deleitarnos en estas verdades, en estos principios de vida y de vida abundante, Señor, que tú traes a nuestros corazones. Oramos, Señor, por aquellos que todavía no te han conocido, por aquellos, Señor, que todavía se resisten a abrir sus corazones y recibirte a ti, no solamente como Salvador, sino hacerlo el Señor de sus vidas. Señor, gracias te damos en esta hora por los que hemos tenido el privilegio y la bendición de poder creer en ti y de poder ahora tener la certeza, la certidumbre, Señor, de nuestra eternidad. Glorifícate una vez más y permite, Señor, que ahora cuando concluimos este servicio, que tú puedas ser exaltado por encima de todas las cosas. Antes de salir de este lugar, el Señor te llama. El Señor te hace un llamado para que tú pongas tu vida delante del Señor, para que tú puedas entregar esa parte que se resiste en ti a ser sometida ahora en la voluntad del Señor. Dios te llama porque te ama, y porque te ama, te llama para que tú vengas a Él, para que puedas entender de que la vida es pasajera, como decía el pastor. La vida es efímera, la vida pasa, la vida se nos va, y a veces pensamos de que tenemos muchos años por delante sin saber, fíjense, toda esta tragedia recién vivida allá en Europa y la amenaza que hay hoy día sobre muchas ciudades, muchos países del mundo. Hay una gran amenaza, hay temor en la gente. Mucha gente tiene miedo de las cosas que puedan ocurrir, y por eso nuestra esperanza y nuestra confianza tiene que estar en Cristo. El Señor te llama para que pongas tu vida a cuentas delante de Él.